Hola, es un gusto saludarles a través de este medio. He escuchado últimamente acerca de todo el personal, toda el parte de trabajadores de la salud que están involucrados en servicios médicos. Me emociona mucho el saber que hay mucha gente que está al frente de esta situación y sobre todo no únicamente personal médico, personal de intendencia, personal que desde que empezamos con esta pandemia siguen laborando. Es increíble cómo el personal que recolecta la basura sigue trabajando semana a semana y siguen yendo a cada parte de la ciudad haciendo el servicio. Personas que trabajan en los supermercados, gente que no se ha detenido y ante todos ellos, pues bueno, es muy importante reconocer la labor, reconocer lo que han estado haciendo. Y, pero yo quisiera decirte algo, quisiera felicitarte a ti, tú que escuchas, tú que ves este video, porque también tú eres una persona que ha estado día a día batallando, día a día luchando. Si tú te quedaste o estuviste algún tiempo en tu casa cuidando niños, cuidando adolescentes, quiero felicitarte porque también ha sido una labor muy pesada, una labor muy ardua, donde muchos padres ante la situación que estamos viviendo y los niños tener clases o tomar clases o asesorías a través de las redes, pues se convirtieron tal vez no en expertos en redes, pero empezaron a ver las aplicaciones, empezaron a moverla aquí, a moverla allá, y muchos padres se volvieron casi asesores de sus propios hijos en cuanto a las materias, supervisores para hacer las tareas. Muchos padres y madres se convirtieron en hasta casi, por decirlo, hasta médicos, porque atendían a sus hijos de un dolor, les dolía esto y les daban algo, buscaban una alternativa. Y quiero felicitarlos porque realmente ha sido una labor verdaderamente ardua. La han hecho de consejeros, la han hecho de psicólogos, tratando los temas emocionales con sus hijos o a lo mejor temas emocionales con algún miembro de su familia. Y ha sido una labor verdaderamente maratónica. Y así como nos, nos enorgullecemos del personal médico, del personal de intendencia, del personal administrativo que muchas veces están trabajando y no han descansado, del personal en algunas instituciones públicas, del personal que se encarga de recolectar basura en nuestras ciudades, del personal de los supermercados, de alguna tienda de autoservicio, nuestro reconocimiento, pero también yo quiero reconocerles a cada uno de ustedes esa labor tan ardua que han hecho durante estos largos meses en el encierro tal vez han sido administradores, han tratado de guardar o de administrar el último centavo o todo lo que llega a sus bolsillos de una manera extraordinaria. Se han vuelto hasta chefs, lo que no preparaban antes ahora lo están haciendo con tal de que no se desperdicie ningún alimento, ningún producto dentro de sus casas. Y mi más sincera felicitación por toda la labor que tú has estado haciendo. No es fácil si tienes niños pequeños o si tienes adolescentes, no es nada sencillo tener que entretenerlos, no es nada sencillo tener que instruirlos, no es sencillo tener que estar asesorándolos en muchas áreas, no únicamente en la enseñanza, sino también psicológica y también espiritual. Y mis felicitaciones. Y si no tienes hijos pequeños, pues a lo mejor tienes a alguien en casa que has estado atendiendo y que también te preocupa y que has estado haciendo una labor verdaderamente increíble. Te felicito y créeme que estamos muy orgullosos de todo lo que tú haces. Pero yo quisiera hablarte a lo largo de estas semanas. Quiero retomar o quiero tomar un tema que encontré en el libro de Nehemías. Y va a ser una serie de enseñanzas que he titulado Voluntarios en línea. Todo es en línea. Voluntarios en línea. ¿Cómo puedo ayudar desde mi casa? Yo sé que tú tienes muchas actividades. Yo sé que estás haciendo una labor apreciable en tu familia.
pero quisiera darle un sentido totalmente distinto a tu labor, a lo que tú haces, pero sobre todo darle un enfoque y un sentido espiritual, un sentido que vaya relacionado con el reino de los cielos, darle sentido, visión y enfoque a lo que tú puedes hacer y a lo que en estos tiempos la sociedad o el mundo lo está necesitando. El título o la serie de estas enseñanzas se llama Voluntarios en línea, ¿cómo puedo ayudar desde mi casa? Y esta primera enseñanza se llama Empieza desde el principio. Algunas veces decimos, oh, es que yo estoy en casa y quisiera ayudar y quisiéramos hacer muchas cosas, quisiéramos, no sé, apoyar a mucha gente, creemos que, no sé, movernos, ver, y muchas veces la situación nos detiene a quedarnos en casa, pero desde casa podemos hacer muchas cosas. El libro de Nehemías nos enseña muchos principios sobre cómo podemos trabajar cuando estamos enfrentando una situación verdaderamente difícil. Te voy a leer el primer capítulo del libro de Nehemías, versículo número 1. Dice: a finales del otoño, en el mes de Quisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Ok, esta historia nos habla acerca de un hombre que estaba en una provincia lejana, en el reino de Babilonia, y le llegan noticias de su pueblo de origen, de su ciudad, que era Jerusalén. Para hacer breve en cuanto a esta introducción, Jerusalén había sido sitiada, había sido llevada al cautiverio, sus murallas habían sido derrumbadas, habían sido quemadas, el templo que estaba en Jerusalén, el orgullo del pueblo judío había sido destruido. Y llegan noticias de personas que habían ido a Jerusalén, llegan a esta región y le empiezan a dar noticias a Nehemías de que la situación verdaderamente estaba muy difícil. Ahora, yo quiero ponerte un contexto acerca de la situación de los habitantes de Jerusalén. El primer punto sería ver el trasfondo cultural de esta historia. ¿Por qué las noticias? ¿Qué estaba pasando? Cuando llegan las noticias de que la ciudad estaba sitiada, la ciudad estaba destruida, las murallas estaban destruidas. Las murallas representaban la fortaleza o la seguridad de toda una población. Y al estar las murallas destruidas de esa ciudad, significa que los habitantes estaban propensos a cualquier acto de vandalismo, de robo, de saqueo, a cualquier intervención en la noche. Estaban desprotegidos. Los habitantes, los pocos habitantes que quedaban en Jerusalén, se sentían inseguros, tenían miedo, estaban temerosos. Me imagino que sentían mucha preocupación por sus familias. Me imagino que tal vez no sabían cómo guardar sus cosas o estaban ansiosos en la noche de que llegaran algunos vándalos a robarle sus cosas o a querer ultrajar a sus mujeres o a querer llevarse a sus hijos. La situación era precaria en Jerusalén en aquel momento. Era una situación de mucha preocupación para los habitantes de esa ciudad. Ese es el trasfondo de nuestra historia. Casi algo que estamos viviendo nosotros hoy en día. Hay mucha preocupación. En estos días supuestamente salió la noticia de una supuesta vacuna y eso trae un poco de alivio a nivel mundial, aunque se tiene que esperar algunos meses para que puedan empezar a producirla o la fase final, si no mal recuerdo. Pero estamos en una sociedad que tiene mucha preocupación.
mucha preocupación por la economía. Tal vez se puede recuperar o podemos establecer en cuanto a la situación médica una vacuna que nos va a proteger, que nos va a hacer inmune ante lo que estamos viviendo. Pero hay mucha gente que está preocupada porque a lo mejor un familiar fue contagiado, porque a lo mejor perdieron el empleo, porque a lo mejor están trabajando media semana y están recibiendo la mitad de su salario, porque a lo mejor la empresa o el negocio va a cerrar y tal vez pueden despedir a todo el equipo de trabajo. La sociedad está pasando por tiempos muy, muy, muy difíciles en este momento. Mucha preocupación. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos trabajar desde casa? Decía que este primer tema se llama Empieza desde el principio. Todo tiene un principio y podemos empezar desde ahí tenemos que empezar. Dice el versículo número 4 del primer capítulo de Nehemías. Lo que dice la palabra dice: Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Ayuné y oré al Dios del cielo, hasta ahí nada más. Lo que dice la palabra es de que cuando Nehemías oyó la condición de sus compatriotas en Jerusalén, dice que empezó a llorar. Imaginémonos qué ha de haber sentido. ¿Cómo podemos ayudar o cómo podemos trabajar desde casa o ayudar desde casa? Podemos hacer algo, debemos de hacer algo, debemos ser sensibles. ¿Qué quiere decir esto? Debemos de sentir lo que siente Dios. ¿Qué sentirá Dios ante todo lo que está pasando alrededor? Ante tanta incertidumbre, ante tanto temor, ante tanta muerte, ante tantas situaciones económicas que se están saliendo de las manos, ante tanto sufrimiento, ante tanta inquietud. Tenemos que ser sensibles. Dice la palabra que Nehemías empezó a llorar. Dice que lloró. Encontramos en un versículo bíblico también en el Nuevo Testamento que Jesús, al ver a uno de sus amigos que había fallecido, al ver el dolor que sentía toda su familia, la gente, dice que Jesús lloró. Sentía compasión. Y el primer punto para poder movernos hacia un panorama más específico es que debemos de sentir compasión o ser sensibles ante la situación o ante lo que está viviendo las personas que nos rodean. Tener esa sensibilidad. Y ser sensible significa compadecernos o quebrantarnos como se quebranta Dios. Dios siente tristeza, Dios siente dolor al ver la condición en la cual muchas personas están viviendo. Y Nehemías sintió compasión, sintió dolor, quebrantamiento, sintió ese dolor que estaban sintiendo sus compatriotas, el ver que estaban a la intemperie. El primer punto, el segundo punto sería ser sensible. Que te importe lo que le importa a Dios. A Dios le importan las personas. A Dios le interesan las personas. Y debemos de tener eso en nuestros corazones, que Dios mueva nuestros corazones, mueva cada corazón ante las necesidades que hay. Yo quisiera darte un consejo acerca de esto, porque algunas veces se malentiende. Algunas veces tú vas a ver la necesidad o vas a sentir compasión por las personas. Algunas veces podrás ayudarlos, pero muchas otras no podrás hacerlo. Cuando tú no asimiles esta situación, vas a sentir una gran frustración porque sientes que no puedes ayudar a todas las personas. Tal vez no podamos ayudar a todas las personas. Tal vez se puedan ayudar a algunas personas. No sientas frustración cuando no puedas lograr el objetivo de querer ayudar a todo el mundo, porque eso puede venir a tu corazón y te vas a sentir verdaderamente decepcionado algunas veces de ti mismo. Siente compasión, sé sensible ante las necesidades de las personas
que te importe lo que le importa a Dios, y vas a empezar a moverte en un panorama o en un terreno más firme. El punto número 2, que también podemos tomar como ejemplo, y por eso decía que debemos de empezar desde el principio, empieza a orar. Nehemías, antes de salir a la calle, antes de regresar a Jerusalén, Nehemías sintió compasión. Si no sentimos compasión, no nos vamos a poder mover. Ese es el principio de todas las cosas. Si no sentimos el dolor de las personas, si no nos importa lo que le importa a Dios, va a ser muy difícil que demos el primer paso. Después de sentir compasión o de ser sensibles, tenemos que empezar a orar. La oración es algo que debe de iniciar. No podemos dar un paso si no hemos orado anteriormente. Nehemías empezó a orar, dice que ayunó y empezó a levantar su oración. Sigamos con el punto número 4. Sé persistente. Dice la escritura que Nehemías empezó a orar en el mes Kisleu. Y en el capítulo 2, versículo 1, dice: a comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisán, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey, y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó. Ahí podemos ver un lapso de tiempo. Desde Kisleu a Nisán, aproximadamente pasaron 4 meses. O sea que las cosas no fueron tan rápidas como nosotros hubiésemos querido o como él hubiese querido. Algo que debemos de tener en consideración es ser persistentes, no bajar la guardia, seguir intercediendo, hacerlo día a día, día a día. Ya vimos, ya fuimos sensibles a lo que nos rodea. Ya detectamos la condición en la cual está viviendo nuestra comunidad. Estamos trabajando, vamos a empezar a trabajar desde casa. Nuestra actividad espiritual la vamos a incrementar. Vamos a empezar a orar. Y que esa oración sea movida por una gran compasión. Pero debe de ser persistente. Cuando la compasión o la sensibilidad a la situación que están viviendo muchas personas te mueve, tú vas a ser persistente. No vas a quitar el dedo del renglón hasta no ver la respuesta o hasta no ver un panorama totalmente distinto al que estamos o al que estás viviendo o está viviendo tu comunidad. Debes de ser persistente, debes de estar intercediendo constantemente. Nehemías duró aproximadamente en oración 4 meses. El punto número 5. ¿Por qué orar primeramente? ¿Qué debo de orar? ¿Qué debo de decirle a Dios? ¿Cómo debe de ser mi oración? ¿Cómo la puedo establecer? Te voy a dar unas pautas para cómo tú puedes establecer o organizar o empezar a estructurar tu oración delante de Dios. Primeramente debe de ser con convicción. Estar completamente seguro de que Dios te escucha. Para esto tú debes de tener en mente una cualidad o un atributo de Dios. Yo oro a Dios porque Él es bueno. Y ese atributo o esa cualidad de Dios te va a llevar a que tú empieces a orar con convicción. Estar completamente seguro de que Dios te está escuchando, de que Dios te va a contestar. ¿Por qué? Porque Él es veraz, porque Él ha dicho que me va a escuchar cada vez que yo le hable. Tener en mente, tener el corazón alguna experiencia o tener el corazón algo de lo que ya te haya ocurrido y cómo tu oración determinó muchas cosas en tu vida. Debes de orar con convicción. También debes de orar con una actitud de confesión. ¿Qué significa? Que debes de orar pidiéndole perdón a Dios por todos los pecados que haya en tu comunidad.
Para esto tú debes de establecer qué es lo que se mueve en tu comunidad. Si hay mucho vandalismo, si hay mucho robo, todo ese ambiente espiritual que tú veas a tu alrededor, tú tienes que pedirle a Dios como si tú fueras parte también de esa situación, pidiéndole perdón, tal vez en el nombre de toda tu comunidad, diciéndole a Dios, perdónanos Dios por los pecados que hemos cometido. Tal vez si has notado alguna actividad o has notado que los muchachos consumen drogas o has notado que hay mucho alcoholismo o notas que hay mucho robo o notas que hay mucho problema en los matrimonios, hay muchos divorcios o situaciones de este tipo o muchas jovencitas, embarazos prematuros, no sé, todo lo que tú veas, corrupción, crimen, pedirle perdón a Dios como, como parte de la comunidad en la cual tú vives. No estoy diciendo que tú hagas esas cosas, pero una parte de ser sensibles es involucrarte con la gente que vive a tu alrededor. Estamos hablando única y exclusivamente de tu comunidad, de cómo puedes ayudar a tu comunidad, cómo puedes ayudar a tus vecinos, a tu colonia, para que todo este ambiente pueda cambiar. Con convicción, vas a confesar, pero también otro punto es tomar las promesas de Dios. Todo lo que Dios ha prometido que Él haría. Hay muchos versículos bíblicos que tú puedes encontrar en la Biblia, y si no tienes algún versículo, decídete a encontrar uno por ahí y haz lo propio. Busca una promesa que Dios dé a través de la palabra y tú tómala como si Dios te la hubiera dado a ti mismo en persona y tú reclámala. Oro para que tú perdones el pecado de mi comunidad, pero a la vez, pero yo reconozco, Dios, porque tú dijiste en tu palabra que cada vez que yo te hablara, tú me ibas a escuchar y tú me ibas a responder. Toma las promesas que encuentras en la palabra de Dios, hazlas propias para que puedas recibirlas y puedas vivirlas. Y por último, sé específico. ¿Qué quiere decir? Que tu oración debe de ser específica. Primeramente vas a orar con convicción. Yo oro a Dios no porque a ver si me escucha. No, con convicción es yo le estoy pidiendo a Dios porque sé que Él me va a escuchar. Voy a confesar el pecado de mi comunidad, pero también voy a tomar sus promesas. Recuerda Dios o recuerda Padre que tú me dijiste que tú ibas a actuar, que tú ibas a estar conmigo. Recuerda que tú me dijiste que no tuviera temor. La promesa que tú quieras. Pero también debes de ser específico. Debes de mencionarle a Dios las necesidades que hay en tu comunidad. Si hay temor, si hay desempleo, si hay pobreza, si hay prostitución, todas esas necesidades le vas a decir a Dios, Dios, no hay trabajo, Señor, hay una tendencia, no sé, de prostitución, hay una tendencia de desempleo, hay problemas de suicidio, Señor, yo te pido por las familias para que no se divorcien, para que no haya suicidios. Tienes que ser específico en lo que haya a tu alrededor. Tienes que pedirle a Dios de una manera clara. Dios entiende. Muchas veces Dios entiende hasta nuestro pensamiento, lo que estamos pensando y lo que vamos a decir antes de que salga de nuestros labios. Pero Dios desea que nosotros nos expresemos y le comuniquemos todo lo que hay en nuestro corazón a través de nuestras palabras. Y tienes que ser específico. Para eso debes de analizar las necesidades o la condición de tu núcleo, puede ser tu núcleo familiar, de tu comunidad, las necesidades de las personas que tú estás viendo a tu alrededor. Debemos de actuar rápidamente. ¿Por qué debemos de orar primeramente? Podemos preguntarnos. Primeramente quiero decirte que no podemos salir o no podemos dar un paso si antes no hemos empezado a orar. Hay un versículo en el libro de Eclesiastés donde dice que hay un tiempo para todo, una temporada para todo.
Hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de cantar, tiempo de saltar. Hay tiempo para hacer muchas actividades. Esto quiere decir que lo que no hicimos cuando debimos de hacerlo, no significa que tenemos que hacerlo en este tiempo. Este tiempo es de empezar a activarnos desde casa. No podemos salir a la calle con toda la libertad del mundo, o hacer activismo, o hacer muchas cosas. No podemos querer ganar al mundo si antes no hemos empezado a orar. Tenemos que empezar a orar. Tenemos que dar ese primer paso, y ese primer paso es la oración. Pero esa oración debe de ser movida por una gran sensibilidad o compasión hacia lo que está pasando a tu alrededor. Yo te invito a que leas el capítulo número 1 de Nehemías y empieces a desglosar, empieces a meditar, empieces a ver la oración que Nehemías hizo a Dios. Allí vas a encontrar esas 4 pautas que te dije hace un ratito, como convicción, confesión, tomar las promesas y ser específico en tu oración. Yo espero que haya servido de algo esta enseñanza, porque yo sé que queremos hacer muchas cosas, yo sé que tú quieres hacer muchas cosas, yo sé que tu deseo es ayudar a muchas personas, yo sé que estás desesperado. Creo en mi corazón que eres una persona que ve la situación que está viviendo y que quieres hacer grandes cambios en tu comunidad. Este primer cambio será tu oración. La serie se llama Voluntarios en línea, cómo trabajar desde casa, y este primer tema era empezar desde el principio. Y empezar desde el principio es ser sensibles y empezar a oración. A lo largo de las semanas que vienen vamos a hablar qué más podemos hacer después de la oración. Hay tantas cosas que podemos hacer y que podemos hacer desde nuestra casa, y créeme que van a ser cosas que van a cambiar a tu comunidad y van a cambiar tu núcleo, el lugar donde tú vives. Espero haya sido de gran utilidad esta enseñanza y deseo de todo corazón que Dios guarde tu vida, porque yo estoy seguro que Dios va a dar un gran sentido, te va a dar una gran misión, un gran propósito, con una gran claridad, que vas a ser contundente en todo lo que tú hagas a favor de la comunidad donde tú vives. Un fuerte abrazo y sigue compartiendo estas enseñanzas si te son de gran utilidad. Aprecio mucho el tiempo que has invertido en escuchar, en ver este tema, y te invito a que leas el primer capítulo del libro de Nehemías para poder tener una pronta o una reflexión más amplia acerca de lo que platicamos el día de hoy. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta pronto. Bye.